Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 24 de agosto, última semana de agosto. Bueno, el lunes va a ser el último lunes, pero esta es la última semana completa de agosto. Hoy vamos a tener dos temas, como todos los lunes, esperamos que sea del agrado de la enorme audiencia de Diálogo Franco. Vamos a hablar en primer turno con el doctor Ricardo Caballero Aquino. Él es embajador, fue cónsul, representó al país en varias ciudades, pero aparte es historiador y lingüista. Vamos a hablar sobre una idea, una propuesta que tiene él sobre la Constitución Nacional. Algunos de los artículos que para nosotros es un problema, pero él lo ve de otra forma, lo ve muy claro y va a compartir con nosotros. En segundo término, vamos a hablar con Oscar Rodas sobre el fenómeno del niño. Según Internet, todos están de acuerdo en la información de que finales de agosto, primeros días de septiembre hasta octubre, se viene el fenómeno del niño y qué implica eso para nuestro país, para el Paraguay en particular, y las consecuencias que vamos a tener. Saludamos al doctor Ricardo Caballero Aquino. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer nuevamente. Casi una vuelta a casa. Resulta que le encontré hoy a mi amigo Roberto, entre paréntesis, no es mi auspiciante, pero me dijo él, ¿qué pasó de tus trajes? Entonces le quiero mostrar a Roberto, este traje me hizo él cuando el 15 de agosto del 2008 iba a asumir como vicepresidente de la República. Tiene exactamente 18 años, así que Roberto, para que vea cómo está perfecto el traje. La percha no puede estar, a lo mejor está un poquito... Pero el traje está impecable, realmente impecable. Gracias. Además, el buen gusto, los 3 botones son lo mejor que hay. Sí, bueno, espero que sea mi auspiciante de nuevo después de esto, Roberto. Bueno, a ver, doctor. La constituyente, estamos 25 de agosto, mañana 25 de agosto, un aniversario de la constituyente de 1967. La constitución de 1870 fue el 25 de noviembre. Estigarribia estableció su carta, creo que en febrero, marzo de 1940. Sí, prometió, sí. Pero el decreto fue del 10 de julio. 10 de julio de 1940. Para el aniversario del Partido Liberal. Le dio un saplé ahí. Sí. Esta constituyente bueno, todo comenzó en el 67, que mañana se hubiera cumplido un aniversario, porque ya tuvieron 120 constituyentes. Estados Unidos... En 1787 tuvo 55 constituyentes, eso que habían muchos estados con mucha representación, 55. Un poquito más grande que Paraguay. Nosotros 41 en 1870, y salió un documento maravilloso que cada vez que lo atacan me da mucha bronca y tengo que tomarme un Valium ahí, porque es la mejor constitución. No hubo un buquelito que quisiera reelegirse fuera de término. Todos cumplieron con esa constitución. Sí, hasta que vino el mayor o teniente coronel Wenham Smith, y él por su cuenta, un buen 17 de febrero decidió que la constitución ya no anda, y como diría en chiste en Buenos Aires... ¿Usted refería al golpe de 17 de febrero del 36? Ese día decidieron que la constitución... Federico Wenham Smith. Estaba con él... Bella persona. Estaba con él otros dos que estuvieron, ¿verdad? El de Ciudad del Este y Aristides Rivas Hortellado. Pero él era el cabeza. Líder, el cabeza. Y en ausencia de Rafael Franco. A él le pidieron, ¿quién usted quiere que sea presidente? Y el tipo dijo, Freire Esteves. Y cuando le preguntaron a Freire Esteves, dijo, yo trabajo para Franco. Entonces, en guaraní, porque se hablaba en guaraní en el ejército en aquel entonces, no sé si ahora... Y dejó a Peverula Franco entonces. Y le pidieron a un periódico argentino que traiga, porque no podía traerle un avión del ejército. Sí, es cierto, vino un avión de un empresario argentino, de Crónica. Sí, Crónica, creo que no podía venir en avión oficial porque era un golpe de Estado. Entonces, es cierto. Bueno, y lo que me llamó la atención de la constituyente de 1992, vi la ley del Congreso totalmente complicada, compleja. 55 va a ser de acá, 140 va a ser para allá. Y se volvió una mezcla de diosa y partera. ¿Cuántos constituyentes hubieron ahí? 198.
192. Más pagados, con sueldo de Parlamentario. parlamentario. Y 6 indios que no iban a cobrar nada y me dijeron que vinieron el primer día, se pelearon entre ellos porque creían que iban a cobrar y nunca más volvieron. ¿Y por qué no? No tenían nada que hacer. ¿Y qué van a hacer en una constituyente? No, pero pregunto, ¿y por qué no había remuneración para ellos? Y eso fue porque fue como un pensamiento que vino tarde después. Che, ya que estamos, traigan indios, no puede ser. Pero fue un error, ¿verdad? Fue un grave error porque la constituyente tenía que haber tenido un representante, por lo menos para preguntarle qué quieren, qué Y desean. además tenía que haber sido electo entre ellos. Y tenía que ser electo. Tenía que haber tenido legitimidad. Esa constituyente... ¿Por qué 198? Porque es una mezcla de diosa y plantera. Un número muy grande, para un país muy pequeño. Para un país muy pequeño, y yo creo que entre Rodríguez y su gente en el Partido Colorado tenían miedo de que los del Mopoco y todos los que volvieran se llevaran todos los votos, cosa que no aconteció. Este es un país conservador. Recuerdo que para esa campaña ganó Blas Niño Riquelme con el eslogan "El trabajo en primer lugar". En primer lugar. No, Y ni siquiera puso su afiche. Y en televisión le pregunté si era trabajo de empleo público y casi me pegó, con el tipo de grandote. Grandes. Me asusté, era en el colegio Goethe cuando eso, estábamos con el canal 13, creo que era. Y estaba. Entonces, ¿qué pusieron? Pusieron una actriz de teatro, Elena Sachero, buena persona, encantadora actriz. ¿Qué sabe de constituyente? Pusieron líderes sindicales bancarios, Báez Mosqueira y otros. ¿Qué tenían que hacer? Pusieron periodistas, cualquier cantidad de periodistas, ¿no? Y el problema que tuvieron con eso, creen que van a tener buena publicidad si ponen a un periodista. No, es cierto, no ocurre eso. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué decís eso? ¿Hubo algún problema? No tiene sentido que se lleve a periodistas solo porque van a dar publicidad. No, a la constituyente se lleva al que sabe de constitución. Entonces llevaron a Ruiz Nestosa, el pobrecito murió hace poco, pero de constitución no sabía nada, un excelente fotógrafo. Y luego se va Alcibiades González del Valle, que tenía gran mérito de haber sido perseguido y encarcelado por Stroessner. Pero Alcibiades se pelea con su patrón, Aldo Zucolillo, porque le rechaza una columna en esos días, ¿verdad? Entonces aparece un artículo 29 en la Constitución que dice que el periodista, te cito directamente, no podrá, artículo que decía que todo periodista... El columnista. Todo periodista columnista, Eso. empleado de un diario, podrá publicar su nota firmada sin censura. Y el director puede, si está en desacuerdo, poner una nota al final. Eso equivale a confiscar propiedad privada. Un diario, un canal de televisión es propiedad privada del dueño, y el dueño tiene el derecho de dar la línea editorial. Ellos creían que estaban defendiendo la cosa, pero fue un capricho de una pelea con el patrón que termina como un artículo en una constitución que posiblemente nos va a durar toda la vida. O sea, lo importante es que eso quedó plasmado en la Constitución. Y queda plasmado en la Constitución, pero también demuestra que llevamos de constituyente a gente que no tenía que estar ahí. ¿Sí? Entonces, fue así, de esa manera, y recuerdo que la comisión redactora tenía 53 miembros y toda la Constitución del 70, la mejor de todas, tenía 41. 43 en realidad fueron electos, pero 41 llegaron a la primera sesión. Entonces, Estados Unidos tuvo 55, ya en el 67 tuvimos 120. Esa constituyente casi asamblearia, que por lo que está diciendo a lo mejor no fue lo mejor, sobre todo porque no había ocasión, todos querían hablar, todos querían opinar, pero a lo mejor no todos tenían la misma formación. Sin embargo, como todo cuerpo colegiado, me imagino porque le conozco a muchos constituyentes, no habrá pasado de 15, 20 los que trabajaban, operaban menos. Me dice uno de los constituyentes que me merece mucha confianza, que realmente trabajaban Pacielo, que dictaba todo lo principal, Moreno Ruffinelli, que también se metía un poquito, y que Carlos Villagra Marsal y Rubén Vareiros ayer eran los dactilógrafos porque se presumía que sabían castellano. Vamos a ver que no sabían tanto ahora.
Entonces esa es la gente que trabajaba. Y el resto mandaba notas, enviaba notas y se tenían como secretarios y tal. Pero era una cantidad inmanejable y el resultado se ve. Si miramos la Constitución, vemos artículos absolutamente innecesarios que podían estar en un código laboral, como que la mujer embarazada no puede ser expulsada del trabajo, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer eso en una Constitución? Entonces, y después están las promesas líricas. Yo estuve en el 83 en la Universidad de Columbia en una reunión que hicieron los americanos para comparar, porque estaban por cumplir 200 años de su constitución y querían comparar con las del mundo. Te pongo la firma, querido presidente, que las constituciones que prometían mucho al pueblo son las que menos daban. Una vivienda digna, la salud del nacimiento hasta la muerte, un ambiente ecológico saludable, nada de eso. Doctor, vos que viviste en los Estados Unidos y conocés porque estudiaste y porque además te sometiste a la Constitución, la Constitución americana no fue cambiada, tuvo algunas enmiendas, pero la raíz, la esencia no fue cambiada. 28 enmiendas. Creo 28 enmiendas. Sí, 28 enmiendas. Creo que la 28 todavía no aprobaron, que dice que no debe haber diferencia entre hombre y mujer para la política, y entraron a pelear. Pero la esencia de la constituyente no cambió. Ellos en el 87 aprobaron la Constitución y se dieron cuenta que no habían sancionado ningún derecho. Entonces hicieron la famosa Carta de Derechos, Bill of Rights en inglés, y son 10 artículos que son las 10 primeras enmiendas. Y la quinta es, la primera nadie olvida, dice, el gobierno no dictará leyes sobre la prensa, punto. Ni buena ni mala, ni para proteger ni para atacar, no dictará. Y la libertad de religiones está garantizada. ¿Y la quinta enmienda? Y la quinta enmienda, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Y eso hizo que en Estados Unidos nunca los policías necesitaran torturarte para que vos digas algo. Ocurrió también, sí, pero al ir delante del juez, uno podía cambiar totalmente la confesión que le hizo con la pileta de Pastor Coronel. O sea, cuando uno se le tomaba una declaración en forma violenta contra su voluntad, uno podía aplicar a la quinta enmienda. A la quinta enmienda, después decirle al juez, yo no dije eso. Yo me niego a autoincriminarme. No, consigan ustedes cómo culparme, pero yo no me voy a culpar. Eso es muy importante, muy importante. Volviendo otra vez al Paraguay. Volviendo al Paraguay. Esa constituyente, ¿por qué no estuvo el presidente Andrés Rodríguez el día del juramento? Vi un artículo que me hizo llegar el amigo que también fue constituyente, Aníbal Saucedo Rodas, y uno de los artículos, muy bien, dice que el periodo actual del presidente actual se considera como un periodo completo. Eso nomás dice. Lo cual con eso indica, como no hay reelección en ningún caso, quería decir que Rodríguez no podía ser. Sí, pero había una cláusula también que se consideró muy agresiva contra la familia, que ningún familiar, primer grado, segundo grado, ni afinidad, tercer, cuarto grado, podrá candidatarse, porque se presumía que la hija iba a ser candidata. Es lo que... Y cuando tenemos el ejemplo de Argentina... ¿Cuál es tu opinión hoy mirando con tranquilidad, con objetividad, con un vasito de agua? Está muy bien. Son de las cosas buenas que hicieron, porque lo que no queremos es solamente durante el presidente que fue presidente durante el año anterior, hasta las elecciones. Es que no puede imponer o un hermano o un hijo o un sobrino. Y viendo el ejemplo de Argentina, que los Kirchner querían quedarse eternamente, uno se iba, otro venía, el marido, la mujer, viendo lo que está pasando en Nicaragua, parece una buena idea, considerando que en este país tenemos la capacidad de rodear y vadear las constituciones y las leyes. Pero tengo yo fresca la memoria, ya era grandecito, 92, sí, ya tenía 30 años. Recuerdo que la familia se enojó y uno de los motivos por el cual no habría asistido es por eso. Por eso, se dice no exactamente. Y Saucedo Rodas dice que fue expulsado de última hora después
No fue expulsado, fue enviado al freezer. Después de 10 años uno tenía la estabilidad por haber votado ese artículo 19, que decía 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. O sea, un cuñado con cuñado no podía meterse. Por un año. Y él fue separado de última hora por eso. Él fue separado de última hora por eso. Él fue separado porque siendo Colorado votó en contra. Entonces última hora era de Pablo Rojas todavía. Papu Rojas. Y su abogado, Yoyo Loizaga, era el secretario privado de Rodríguez y era su operador también en ese entonces. Y son cosas, algunas cosas se hicieron muy bien. La no reelección está muy bien. Yo, como lingüista, ataco... Espera un ratito. Ajá. Vamos a mostrar ya un corte y ahí vas a tirar tu bomba. Bueno. Cuando le hablé al doctor para que nos ayude con un tema, me eligió él el tema y me dijo, quiero hablar de la Constitución de 1992. Y me pidió algo. Entonces yo aprovecho este corte, vamos a tener 1 minuto 42 segundos, para que vayan a buscar la Constitución en la casa, traigan esa Constitución porque el doctor tiene una posición que quiere hacer pública el día de hoy. Es así, doctor, ¿verdad? Así mismo. Bueno, de vuelta aquí en Diálogo Franco, está con nosotros el doctor Ricardo Caballero Aquino, RCA. Habíamos hablado de que vos considerás que algunos artículos de la Constitución es lo mejor que le pudo haber pasado. Y te referís a 2, a que no permite la reelección y a 229. 229, no permite la reelección. No, dicen no podrán ser reelectos en ningún caso. Hay un problema gramatical ahí por la doble negación, pero es clarísimo. Casi redundancia como habíamos discutido antes, pero también al mismo tiempo la doble negación mucha gente ve como una afirmación. Y dice, quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente. Eso indica un conocimiento bien del pocané paraguayo, porque muchos quieren ir de vicepresidente, le empujan al presidente fantoche que tenían, y llegan ahí. Otros querían ir al Congreso, ser electo presidente del Congreso, empujar a 2, que ya es más difícil, y llegar a presidente. Ahí tenemos el artículo. Ahí tenemos el artículo. 229. Presidente de la República durarán 5 años, bla, bla. Tiene que renunciar y todo. Quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Ahí, ¿verdad? Y no podrán ser reelectos en ningún caso. Para mí es clarísimo. Es muy claro. Pero claro, no hay ninguna posibilidad de reelección. No hay ninguna. Y tampoco... Pero gramaticalmente hubiera sido mejor que decir no podrán ser reelectos, punto. Sí, pues eso es lo que te decía yo antes de entrar al programa. A veces la redundancia es para darle un acento, para ser más contundente. Sí. Y a lo mejor ese pudo haber sido el espíritu. Pudo haber sido el espíritu. Vos me dijiste que sos filolingüístico. Yo soy filolingüista. La doble negación es una afirmación. Para vos la doble negación nada quiere decir que hice algo. Yo no hice nada. Yo no hice nada, es como que yo hice algo. Yo hice nada, gramaticalmente estoy hablando. Yo hice nada. Rian, niente, ¿verdad? Pero yo no hice nada, quiere decir que hice algo. Amiga, vos. No hice Entonces nada. La doble negación desde el punto de vista filolingüístico es una afirmación. Es una afirmación. Desde mi punto de vista de la práctica, doble, cuando vos le das un énfasis, prohibido absolutamente nada. Prohibido ya es redundancia con nada. Sin embargo, vos le decís prohibido absolutamente nada. Y es una forma drástica. Drástica, sí. Pero el problema es que la Constitución tiene que sobrevivir varias generaciones y pueden llegar unos avivados en el futuro. Entonces tiene que ser clarísimo, no tiene que haber espacio. En resumen, ¿está bien o está mal que no se permita la reelección? Está perfecto, para mí es lo mejor. Pero la redacción no es de lo mejor. La redacción gramaticalmente, a pesar de que teníamos 2 escritores de gran nivel ahí como Villagra Marsal y Vareiro Sayer, pero hay también un buen escritor. Sí, pero no, estos eran en serio como escritores, y lo que ellos no podían permitir es problemas gramaticales. Pero sé que por el problema de Rodríguez se tuvo que aprobar rápidamente antes de que estuviera en limpio todo. Entonces esta es la única Constitución que tiene
una fe de ratas, que no se ve mucho, pero corrige alguna de las cosas. Ojalá que corrija esta de la doble negación. Bueno, el otro artículo maravilloso es el artículo 230. Presidente y vicepresidente electos conjunta y directamente por el pueblo por mayoría simple de votos. Ahí yo le veo la rendija por la cual aprobar sin necesidad de una constituyente el balotaje. ¿Por qué el balotaje? Es muy necesario el balotaje. Somos el único país que ponemos minorías, digamos ya, a cargo de todo un Estado. Yo estoy de acuerdo, yo preconizo el balotaje de siempre, pero la Constitución no nos permite. Es lo que yo estoy argumentando, que mayoría simple no existe. ¿Podemos leer el texto para que la audiencia... Ahí está. Vamos a leer, por Artículo 230. El presidente de la República y el vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por mayoría simple de votos en comicios generales que se realizarán, bla, bla. Eso ya no. ¿Cuál es la frase para vos? La frase mayoría simple no existe en el idioma castellano. De acuerdo. Mayoría simple de votos está mal redactado. Existe mayoría relativa. Mayoría simple a veces se usa en las cuestiones parlamentarias cuando hay dos partidos, dos grupos, son bipartidarios. Entiendo. Entonces no tenemos 50 más 1. Es un término más parlamentario que para una... Es más parlamentario. Pero para una elección presidencial, mayoría simple, la Academia Española no acepta cuando se tienen 7 partidos, 8 partidos, como tuvimos alguna vez. ¿Qué quiere decir una mayoría simple si hay 8 candidatos? Simple quiere decir 1 PTI, ¿verdad? Entonces, mayoría simple... La Academia de la Lengua Española acepta mayoría relativa. Entonces vos tenés 37 y el otro tiene 35 y bueno, le das. Para una persona... poner el cuadro de los números. Sí, por favor. Adelante. Iván, ¿puede poner, por favor? Quiero dar una idea de la legitimidad... Yo te iba a decir mientras pone Iván, que para un ciudadano común... Yo soy médico, no soy abogado, mucho menos constitucionalista. Yo estaba persuadido, convencido de que el balotaje no estaba en la Constitución Nacional. Yo tengo entendido que está porque no existe la mayoría simple, entonces... Y con esa redacción se puede plantear... Y se puede plantear con un análisis filolingüística de un filolingüista serio, digamos, no un jubilado como yo, y... se va a llegar a la conclusión de que el término mayoría simple no existe. Que hubiera dicho mayoría relativa o pluralidad de votos. Pero mayoría simple quiere decir más que lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué queremos el balotaje? Creo que tú estás más convencido casi que yo de la necesidad del balotaje. Totalmente. Por la legitimidad que totalmente. Tiene Uruguay, tiene Argentina, tiene Bolivia, tiene Perú, tiene Chile. Totalmente. Tiene Ecuador, tiene Colombia, dejémonos de macana. Acá tenemos presidentes que ganaron las elecciones, pero que no representan la mayoría del pueblo. Acá está, Nicanor Duarte Frutos, 37%. Y gobernó como si tuviera el 101%, ¿verdad? Entonces, no le da la legitimidad. Juan Carlos Basmosi, 3903. El único que tuvo realmente la mayoría... Cubas Grau, lo sacaron enseguida porque no pudo mantenerse, 53-75, cuando se unió al Partido Colorado. Así que siga dividido un poquitito el Partido Colorado para la oposición, ¿verdad? Fernando Lugo, 40-90, más elevado. Horacio Cartes, 45-80. Y Mario Ado Benítez, 48-96, casi llegó a eso porque no habían terceros partidos que entraban a... Ahí fue un enfrentamiento mano a mano con Efraín. Con Efraín. Y ¿sabes cómo se le dice a los terceros partidos que una vez sacan votos y después nunca más? Digamos, Payo Cuba o Caballero Vargas. Sí. Le llaman abeja en Estados Unidos. Dice, vuelan alto, pican una vez y mueren. La abeja cuando pica muere. Y es lo que tenemos. Pero necesitamos la legitimidad. Y eso va a hacer que todos los partidos pongan mejores candidatos, porque no solo queremos llegar entre los dos primeros, queremos ganar después. Doctor, Ricardo Caballero es una persona, un historiador. ¿Vos sos abogado de profesión? No,
Estudié de Derecho Constitucional en Estados Unidos. Estudiaste Derecho Constitucional. Historia Constitucional, que es la misma cosa. Bueno, entonces vos sos una persona que hablas por conocimiento, en primer lugar. En segundo lugar, una persona ya formada, mayor, jubilada del servicio exterior. O sea, tenés causa y tenés conocimiento. Vos lo que estás diciendo es que esta redacción de mayoría simple de votos no es feliz y que podría abrir las puertas para que alguien plantee razonablemente la posibilidad del balotaje o segunda vuelta. Sí, dentro de un acuerdo político en busca de la legitimidad que todos queremos, incluyendo los que están en el poder. Y si está en la Constitución, ¿para qué necesitas de acuerdo político? No, ya sé, pero para que no comiencen a torpedear desde adentro y hacer que el Congreso no tenga quórum. Esto tiene que haber un acuerdo de la Moncloa. Entonces vos llamás o sea, vos lo que estás insinuando, doctor, es que después de este análisis tuyo, podría sentarse las bases para un gran consenso, un gran acuerdo multipartidario. Sí, señor. Un acuerdo para beneficio de todos. Ok. Sin necesidad de cambiar la Constitución. Sin necesidad de hacer ese cambio de la Constitución que puede perderse. Y actuando como abogado del diablo, si yo, partido de oposición, creo y necesitamos que haya una segunda vuelta justamente para permitir que todos los partidos participen en igualdad de condiciones y luego en un mata-mata entre el partido oficialista y un solo representante del gobierno, intentar acceder al poder, ¿a quién se tiene que apelar para que tu idea, tu tesis pueda prosperar? ¿A la Corte Suprema de Justicia o a la justicia electoral? No, comenzar con la justicia electoral y luego tiene que ir a las cámaras del Congreso. A las cámaras del Congreso. A las cámaras del Congreso. Entonces es una cosa de un acuerdo amplio y comenzaría con eso, pero, y por supuesto, persuadir a... Suponiendo que el Congreso... No, persuadir al presidente para que comience, porque tiene esas mayorías. Usted, por ejemplo, lo que hubiera sido una segunda vuelta en las últimas elecciones. Es una cosa linda, con participación del pueblo, con una campaña interesante. Y realmente dos personas que se enfrentan. La campaña parece que es agresiva, pero realmente lo que uno está diciendo es yo soy mejor que este. Y después termina la campaña y termina todo. Sí, pues en todos los países de América hay segunda vuelta. En todos los países. En todos los países hay segunda. Yo creo que es una necesidad. Es muy necesario. Y sobre todo cuando vimos estos números que teníamos ahí, no se justifica, no podemos tenerlo. Y eso hace que los partidos no presenten necesariamente su mejor candidato. Y me acuerdo de 1928, cuando el candidato natural del Partido Liberal hubiera sido Luis Arriart, un genio de la administración, pero un poco aburrido, ¿verdad? 28. ¿No? En el 28. Pero el líder era José Pegullari. Ya sé, pero como iba a ser una elección con participación de la oposición colorada en aquel entonces, buscaron a alguien más dicharachero, que hablaba guaraní, castellano, que era simpático, que contaba chistes, como José Pegullari. Pero realmente Riart hubiera sido posiblemente mejor presidente, que el propio Gullari lo admitió después. Pero es sencillamente una nota al pie que no tiene nada que ver con nuestra conversación, pero... Gullari era el líder en la bancada en la Cámara de Diputados, era presidente del partido, tenía una gran ascendencia. Gullari fue incluso el motivo por el cual, por la enemistad que tuvo con Scherer, se hizo la revolución del 22-23 porque le pidió el cargo, y Scherer y Chirife le pidió en el cargo a Eusebio. A Eusebio le pidieron que lo saque. A Gondra primero y después Eusebio. Le querían sacar. Y le gana las elecciones. Sí. Le gana las elecciones el joven, la vertiente juvenil del Partido Liberal, le gana las elecciones al expresidente de la República, Eduardo Scherer. Sí. Le gana las elecciones, que hasta ese momento tenía José Patricio Gullari tenía mucha raigambre y tenía mucha musculatura electoral, era un hombre muy querido. Para muchos, es el caudillo más importante que tuvo el Paraguay, no solamente el Partido Liberal, el Paraguay en toda su historia. Así mismo, como caudillo político, con los discursos electrizantes que hacía, el guaraní corrido que hablaba. Por eso me mato de risa cuando dicen se prohibió el guaraní. ¿Quién puede prohibir el guaraní? ¿Cuántos policías necesitan para que la... Vos le definiste en uno de tus libros el desangelado
Sí. Porque no tenía ángel, no tenía suerte. Porque lo que pasó es que, esto nunca lo dije antes. Sí, sí. Acá te escucha 1 millón de personas, no, tranquilo. Lo que pasó es que Eligio Ayala fue el único que se hizo reelegir. No como presidente, pero sí como presidente, que preside. Desde el Ministerio de Hacienda se volvió hasta irrespetuoso con el presidente Guyari. Cuando le pidió a un secretario, le dijo: pague de su propio bolsillo si quiere un secretario. Ministro de Hacienda, un presidente, en un país presidencialista. Eso le encantó a Carlos Mateo y lo puso como método, ¿cómo era? Como eslogan suyo en Itaipú. Es una falta de respeto al señor presidente, ¿verdad? Y además, si el señor presidente quiere un secretario, no debe ser por nada, ¿verdad? Entonces, viste, una doble negación, debe ser por algo. Y así, pero volviendo a nuestra cuestión constituyente, yo creo que podemos comenzar una campaña. Y en el peor de los casos, ¿Vos te das cuenta, doctor, que estás tirando una bomba, verdad? Yo estoy tirando una bomba. Te prometí una bomba y estoy tirando una bomba. Esto, la mayoría simple en castellano, daipori. Final del primer bloque con el doctor Ricardo Caballero. Aquí no estamos hablando de la Constitución Nacional de 1992. Entonces, después de haber tirado esta incendiaria, vos, doctor, considerás de que la redacción no es feliz, que se podía prestar a que eventualmente pueda servir para utilizar también en el Paraguay el balotaje o segunda vuelta. ¿A quién le pedirías que te analice el término? Tiene que ser una cosa seria, de gente no comprometida, una opinión técnica, y yo, en nombre de la defensa de la democracia, que está siendo bastante atacada en todo el mundo ahora, yo le pediría al rey de España que nos introdujera en la Academia Española, de la lengua española, que nos dieran un filolingüista serio, con idea de lo que es política, que no esté en Torre de Marfil nada más, y que pueda hacer un análisis. Y por ahí me dice que por el uso no tengo razón, no importa eso. Queremos una opinión técnica de alguien no comprometido y honesto y sincero. Yo reconozco que nunca se me ocurrió lo que estás planteando. Es realmente una primicia y te agradezco, porque normalmente nosotros hubiéramos querido que diga de que el que no alcanza el 50%, como dice otras constituciones, y no tiene una diferencia de 10 puntos con el siguiente, tiene que ir a segunda vuelta. Eso está bien claro en la otra constitución. Claro en todos lados, sí. Ahora en la nuestra no está. Y lo que no está escrito no está permitido. Es lo que me enseñaron dentro del derecho. Pero si está mal escrito por ahí. Bueno, puede. Entonces es ahí donde yo me quito el sombrero, reconozco tu aporte, y seguro que mañana muchos te van a llamar a algunos medios. Espero que sí. Porque lo que estás tirando es algo novedoso. Nosotros queremos hacer algo para el bien del país, y un presidente salido de segunda vuelta con buena mayoría es una cosa que tiene va una a mayor hacer bien a la ciudadanía. Que la legitimidad de origen es sin dudas. Es lo que pasa. Sí. ¿Otro tema? Tenemos otros temas. Sí. A mí no me gusta esta Constitución, muchas cosas, pero no tenemos tiempo para eso. Tendría que venir todo el mes acá, de agosto por lo menos. No me gusta que el comandante, el director general o el jefe de policía sea un policía. Incesto, es mucha cosa interna. Recuerdo que cuando murió el muchacho Quintana en el Partido Liberal, Rodrigo, hubo un policía que dijo: yo no estuve ahí esa noche, yo no tengo nada que ver, y después le mostró el reloj. No le pasó nada. Entre sus camaradas policías, todos amigos, no le pasó nada. Creo que ascendió después, debe estar teniendo una jubilación VIP como la tuya. Ojalá. Eso también está mal en la Constitución. Y sí, también. En las memorias de Arturo Bray, él fue jefe de policía y ministro del Interior. Lloró cuando se hizo el loco y renunció a la jefatura de policía y creyó que ascendía cuando fue ministro del Interior. No es así. La jefatura de policía es la fuerza alerta. El jefe de policía no duerme. Los cuarteles duermen. Tienen comandante de cuartel, tienen cabo de semana, tienen todo lo que sea. La policía no.
eternamente, entonces tiene que ser. La otra cosa que no me gusta, esto es Oscar Paciello, el que lo hizo, es que las decisiones de la Corte Suprema, dice, solo valen para el caso ese dado y no para los demás. En cuanto a inconstitucionalidad. Sí, el famoso erga omnes, non erga omnes en este caso. Lo que es inconstitucional para ti tiene que serlo para mí también. Claro. Entonces ahora lo que eso hace que los abogados estén cada rato yendo a la Corte Suprema de Justicia. No me gusta el trato que esta constituyente le dio a la Corte Suprema de Justicia. Le humilla, le rebaja, cuando la Corte es la única institución que tiene la palabra suprema. Es la última. Es la única, hay nada más para allá. Solo la Constitución es la ley suprema, después la Corte es suprema. Le mandan al Consejo de la Magistratura para que esté con una manga de buches ahí, sea Peluquín, sea Hernán Rivas. ¿Qué tiene que hacer un ministro de Corte, que es lo máximo, que tiene que garantizar nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestros derechos? ¿Qué tiene que hacer ahí discutiendo qué hacemos con este fiscal? Y peor en el Consejo de la Magistratura, no tiene que estar ahí. Y en el Consejo de la Magistratura, para mayor humillación de la Corte Suprema, le dan inmunidades de Corte Suprema a todo el resto, a los 2 diputados, a los 2 senadores que están ahí y a los miembros de las facultades de Derecho y cosas así. Buen punto, no, reconozco. Se puede. La Corte Suprema tiene que... Y ahí va a comenzar a actuar como Corte Suprema, porque ahora... Ya que está todo tan relajado, entonces alguien como Fernández Gadea, o como Antonio Fretes, o como Torres Kimser, dicen que ser decano de Derecho es una actividad docente. Mentira, tiene 4.000 empleados, es un cargo administrativo. Es un cargo administrativo con Lo que menos tiene es docente. Y un miembro de la Corte Suprema no puede andar recibiendo gente que quiere entrar en Derecho por la parte de atrás o tener el título sin externo. Tenemos que proteger. Si te fijas en los discursos en Estados Unidos del 20 de enero, cuando dan el Estado de la Unión, los miembros de la Corte Suprema se van con sus uniformes, disfraz, dicen algunos, no aplauden. Ellos no están para aplaudir, ellos no son políticos. Los generales americanos tampoco aplauden. Se enojó Trump porque no le aplaudieron el otro día. No aplauden. Ellos se deben a su función. Entonces, eso... no me interesa. En la Constitución del 40, Estigarribia le puso al arzobispo de Asunción como miembro del Consejo de Estado, que era el Senado, más o menos, pero compuesto de todos sus empleados. Pero tenía reminiscencia anterior eso. Cuando la guerra del Chaco, el presidente Eusebio Ayala crea el Consejo de Estado y le lleva a Juan Sinforiano Bogarín también como miembro del Consejo de Estado para que esté en representación para tomar las decisiones durante la guerra. Pero no era el Senado. Este era el Senado que tenía que echar a los... Son todos empleados del presidente, tenían que echar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. De todos modos, lo único que yo quería decir es que dice, Estigarribia mismo escribió el Consejo de Estado, dice, el arzobispo de Asunción será miembro. El arzobispo no podía renunciar, la Constitución dice será, y entonces... Cuando Bogarín se dio cuenta que lo estaban usando políticamente, ya en la época de Morínigo, entonces él se iba, juraba el primer día, como la Constitución manda, y nunca más asistía. Y eso volvió a ser Ismael Rolón. Claro, Ismael Rolón hizo eso, un saneamiento moral de la nación. Pero fue Bogarín el primero que hizo en la década del 40. Sí. Pero la Constitución dice que tenía que ser y tiene que ser. Y acá dice... Tenemos que ir cerrando, doctor, ¿eh? Sí, tenemos que ir cerrando. ¿Qué otro tema tenés? El otro tema que me interesa mucho también a mí es que esas inconstitucionalidades, ya sabemos, el Consejo de la Magistratura, el mando, y acá tengo el desafuero por mayoría de 2/3. Después de que los jueces vieran que hubo algún crimen, la Cámara tiene que todavía por 2/3 decidir si le desaforan o no a un miembro. Esa cuestión de que las 2 cámaras tengan que andar desaforando por 2/3 de voto, 2/3 dice la Constitución, no tiene sentido. Eso es darle una impunidad demasiado grande. Y la otra cosa que no me gusta es que el periodo parlamentario termine el 30 de junio y el nuevo periodo parlamentario comience el 1 de julio.
¿Por qué va a No, terminar el 30 de junio? no hay forma. Vos estás trayendo nuevos parlamentarios, tenés que entrenarlos, tenés que capacitarlos. Por un año nomás hoy. Sí, pero entre la elección en abril y el 30 de junio hay un periodo en que varios parlamentarios que ya no fueron reelectos pueden hacer algún tipo de venganza, sobre todo si tenemos un presidente un poquito... que también se va, ¿verdad? Porque el presidente se va cuando... ¿Y cómo subsanar eso? ¿Que entren al mismo tiempo? No, llevar nuevamente al primero de marzo. Y entonces entre diciembre y marzo se tiene. El periodo parlamentario no tiene por qué coincidir, tampoco coincide con nada. El periodo parlamentario comienza el 1 de marzo, antes comenzaba el 1 de abril. Sí. Y termina cuando termina, ¿verdad? No, yo si es por mí no tiene que tener las vacaciones igual que cualquiera, 30 días nomás luego. 30, que comienza el 1 de febrero. Así mismo. Que comience el 1 de no, febrero. Esta posibilidad de que... Entonces vos por lo que veo estás de acuerdo con una enmienda o una nueva constituyente ya. Sí. ¿Vos crees que es el momento de cambiar la constitución? Es el momento de hacer unas cuantas cosas. Esta cuestión de la jefatura de policía, la cuestión del periodo parlamentario de sesiones, sacar la historia del desafuero. El que cometa un crimen en forma flagrante no tiene que andar pidiendo permiso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Chao. Estoy de acuerdo. Además la inmunidad es para el ejercicio del cargo de parlamentario. Exacto. No es para que vos para... puedas delinquir y que te estén sobreprotegiendo por eso. Así mismo. Gracias, doctor, muy amable. Un placer, como Muchas siempre. gracias. Gracias. El doctor Ricardo Caballero Aquino compartiendo con nosotros en Diálogo Franco. Buenas noches, Federico. Un gusto estar contigo para hablar de temas ambientales que siempre estuvimos conversando contigo, ¿verdad? Me contaste que no estás más en WWF, ¿eh? Sí. Hace algunas semanas no estoy más en esa organización, pero estoy como especialista en cambio climático, asuntos públicos y gobernabilidad, a tu servicio de la ciudadanía, mi querido Federico. Mira, Oscar, el tema es el siguiente. Quiero comenzar aclarando que le invitamos al ministro secretario de Emergencia Nacional. Hubiéramos querido tener también con él la participación. Infelizmente no sé si no pudo, no quiso, en fin, no está con nosotros, entonces lamento mucho porque este es un tema que se viene. Vos entras en internet y lo primero que pones Paraguay, fenómeno del niño, y dice inicio de septiembre. Y inicio de septiembre es el lunes que viene. Correcto. ¿Qué es lo que es el fenómeno del niño? ¿Se viene o no se viene, Oscar? Bueno, aquí justamente yo quiero citar un documento que le pasé también a tu equipo de producción, que es... Tienen toda la información. Totalmente. En la perspectiva del niño 2026-27 del gobierno de Paraguay, específicamente del Instituto Paraguayo de Tecnología, Ministerio de Cultura. ¿Y qué es lo que es el fenómeno del niño? Es una elevación anómala, o sea, digamos, por encima del promedio. Exactamente, eso es lo que estamos viendo ahí. Una elevación por encima del promedio de la temperatura del Océano Pacífico tropical que se acopla con la atmósfera y genera en nuestro país cada 2 a 7 años. Ahí, si podemos dejar ahí, cada 2 a 7 años. Ahí, por ejemplo, 1983, ese pico de color naranja que vemos ahí. 1998, otro pico superior de color naranja. 2015, que fue la última inundación que tuvimos. Y fíjense allá al final, 2026, un pico de color naranja, ahora a mitad de año súper alto. Cada 2 a 7 años se da un ciclo natural, Federico, llamado fenómeno del niño. Entre 2 y 7 años. Exactamente. ¿Y cuánto dura? Y puede durar medio año o puede durar un ciclo entero. Puede ir desde ahora, desde julio de 2026, que ya estamos en fenómeno del niño a nivel mundial, hasta otoño del año que viene, de acuerdo a cómo se va entre 6 desarrollando. meses y 12 meses. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que, a ver, todos los centros climáticos mundiales ya están consensuados de que estamos en un 90% de probabilidad de que tengamos el niño de la escala superior llamado muy fuerte. Eso es importante aclarar. Ahora, otra cosa que hay que aclarar, la escala superior no tiene un límite para arriba. Puede ser muy fuerte, histórico, o sea, ya no hay un tope para arriba de esta escala muy fuerte. Entonces, lo que estamos viendo ahí en la pantalla es que ya estamos superando en cuanto al calentamiento del Océano Pacífico en este fenómeno niño a 1983, 1998 y 2015, en cuanto al potencial que tiene esto. ¿Y eso cuándo vamos a comenzar a percibir, Oscar? Bueno, el pasado mes de julio, mi querido Federico, a mediados de julio, allá por el 15 o 17 de julio, en 36 horas llovió 45 milímetros.
En todo el mes de julio normalmente llueve 45 milímetros en un mes. O sea, llovió en 36 horas lo que tenía que llover en un mes. Y eso hace que todo el sistema de nuestras ciudades no pueda responder y se genera peligro para las vidas humanas. Eso para las napas freáticas. Exactamente, porque... Por eso sube mucho la humedad. Exactamente. El fenómeno del Niño puede ser también una oportunidad, por ejemplo, para la parte agrícola, Federico. Es decir, que si tenemos suelos bien drenados, zonas más altas, incluso puede darse una cosecha récord, por ejemplo, durante el fenómeno del Niño, porque las lluvias son abundantes. Pero si esas lluvias abundantes por encima del promedio no se gestionan con tiempo y en forma, con políticas públicas, puede tener el efecto contrario, abundancia de plagas, enfermedades, no se puede cosechar porque no pueden entrar las máquinas y puede tener el efecto contrario. En las ciudades ribereñas sí hay una población vulnerable muy importante. Entonces el fenómeno del Niño implica lluvias, implica más calor, implica olas de calor, implica también inundaciones si el fenómeno se prolonga por más de un año. Esto que aparece en el Océano Pacífico y que aparentemente queda lejos, sin embargo, por lo que pude leer, por lo que observé incluso antes de venir al programa, tiene un alcance mundial. Nosotros en Paraguay, por ejemplo, ahora en Chile, Ecuador, Perú, que está sobre el Pacífico, ¿ellos ya están con el fenómeno del Niño ahora? Nosotros también porque estamos teniendo, digamos, como te mencioné, en el mes de julio unas lluvias Sí. más abundantes y el mundo entero ya está en el fenómeno del Niño. ¿Qué quiere decir eso? De que ya se acopló esa agua anómalamente caliente del Océano Pacífico tropical con la atmósfera y ya el Niño está activo. O sea, ya no estamos hablando de un pronóstico, sino que ya está acoplado el océano con la atmósfera. ¿Qué es lo que sucede, Federico? Que en distintas partes del mundo tiene efectos distintos. Por ejemplo, en el sudeste asiático, el agua es más fría y las lluvias disminuyen. Entonces, lo que le dicen en Asia, los monzones, las lluvias abundantes que generan muy buenos cultivos de arroz, por ejemplo, en el sudeste asiático, no van a llegar probablemente este año. Entonces puede afectar por la escasez. Pero eso sigue siendo el Niño, Eso sigue siendo... no es la niña. En una parte del mundo el Niño puede generar sequía, en el sudeste asiático, y en nuestra región el Niño genera lluvias abundantes. Pero para una persona que no entiende, un ignorante como yo, ¿la lluvia es niño o el niño también puede ser sequía? El Niño también puede ser sequía, solamente que en Paraguay y en el Cono Sur el Niño normalmente es lluvia extrema. O sea, para nosotros el niño es agua, lluvia y la niña es sequía. Correctísimo. Recordarás así. que en el año 2007, en el gobierno de Nicanor Rodríguez Frutos, creo que era, si no estoy equivocado, Sí. se declaró emergencia nacional por incendios forestales. Sí. Eso fue un año de la niña. Sí, por la sequía. Por la sequía, correctísimo. Entonces, aquí estamos observando en este gráfico que esa línea de color rojo indica la temperatura del océano Pacífico ecuatorial y cómo ya a partir de julio del año 2, que sería 2026, porque ahí dice 2025 hasta la fecha, ya se disparó la temperatura de forma anómala en el Océano Pacífico, superando al Niño en 1999 y superando al Niño en 1983. Entonces, digamos que ya estamos en un récord en cuanto a el ascenso de esta anomalía en el océano. Va a haber mucha actividad, dice la mayoría de los científicos. Esa actividad se debe al calentamiento de las aguas del Pacífico, las aguas superficiales. Bueno, en realidad, Federico, ya hace más de varias décadas que nuestro planeta está ya con los océanos con sus temperaturas bastante elevadas. Y no solamente eso, los océanos están absorbiendo una cantidad excesiva de energía por lo que le llamamos el cambio climático, porque como sociedad hemos alterado el clima del planeta, ¿verdad? Vivimos en un planeta 1,5 grados en promedio más caliente que hace 180 años. Entonces, este fenómeno del Niño que vemos ahí está montado sobre otro fenómeno generado por la humanidad llamado cambio climático. Entonces, por más de que el fenómeno del Niño sea un fenómeno cíclico natural, viene con un impacto mucho mayor, con mayor severidad, porque está dentro del contexto del cambio climático. ¿O sabes que cuando yo era intendente en el año diciembre del 96 yo asumí
y entre diciembre del 96 y enero, febrero del 97 tuvimos esa ola que está mostrando ahí anteriormente y nos agarró un fenómeno muy, muy fuerte, mucha lluvia, incluso habían gente que fallecieron infelizmente y tuvimos que hacer campañas de evacuación, reubicarla a toda la gente. Mostraste del 83 de Pilar, recuerdo también. Correctísimo, que toda la ciudad quedó bajo agua. ¿Y cómo, Oscar, sí sabemos que es un periodo cíclico y que se repite con una regularidad extraordinaria? Todavía no estamos anticipándonos a los hechos. Bueno, yo te quiero dar la primicia, querido Federico, de que hace unos minutos estuve en una reunión técnica especial con la señora Magali Franco, la intendenta de la ciudad de Lambaré, que está interinando en estos momentos, justamente hablando, este mismo tema que estoy conversando contigo, y ella, con base en la información técnica, decidió solicitar el día de mañana la declaración de emergencia ambiental en la ciudad de Lambaré. Que Lambaré se está preparando entonces. Es una ciudad atravesada por un arroyo bastante torrentoso. Y el río. Y realmente hay una peculiaridad con Lambaré. La zona ribereña de Lambaré, que sería la zona del Yat, tiene arroyos de menor longitud. Sin embargo, la zona de Lambaré que aporta a Asunción, Itanramada, Yucutú, San Cayetano, el Bañado Sur, le tiene al arroyo Lambaré. Entonces, Lambaré aporta esos raudales, esos torrentes que desembocan en Itanramada, en Yucutú. Entonces, ahí yo recomendé que las dos ciudades tienen que coordinarse. Porque imagínate que en la zona del Cerro Lambaré, donde desemboca el arroyo Lambaré, hay muchísima población vulnerable instalada en asentamientos precarios, pero ya es fuera de los límites de la ciudad de Lambaré. Pero sin embargo, el arroyo Lambaré, el arroyo Sosa, aportan ese caudal. Tenés Sosa, Ferreira, Lambaré, 3 arroyos tenés. Correctísimo, que desembocan en esa zona de la ciudad de Asunción. Sí. Y el arroyo Lambaré nace en la ciudad de Villa Elisa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que Villa Elisa, Lambaré y Asunción deberían aprovechar este tiempo de agosto, septiembre. Como vos dijiste, septiembre ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Para que no sea de una forma aislada un trabajo de la ciudad de Lambaré que va a empezar a equiparse para este tema, porque científicamente ya está en un 90% de probabilidad de que sea un niño muy fuerte. El niño ya está instalado. Lo que se está estudiando es qué tan fuerte va a ser, y hay un 90% de probabilidad de que sea muy fuerte. A la vuelta tenemos que ir a unos consejos comerciales brevemente, Oscar. A la vuelta quiero que me explique, bueno, lo de Lambaré es una alegría por lo menos escuchar que hay gente que está tomando una actitud previsora y se está adelantando a los hechos porque después ya puede ser tarde. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué es lo que debiéramos hacer? Ya sea Secretaría de Emergencia, todos los ministerios, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, con la gente más expuesta que son la gente de los bañados. Dijiste que estaba trabajando con la gente de la Municipalidad de Lambaré, lo cual me pone muy contento. Una parte del bañado están ahí, ¿verdad? Bañado Sur sobre todo, pero después te queda el resto del bañado Sur ya propiamente en Asunción y el bañado Norte. ¿Estás también trabajando con la Municipalidad de Asunción? Es que lo que pasa, Federico, que me preguntabas en el corte, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, y eso lo estamos trabajando también con el Cuerpo Bombero Voluntario del Paraguay, a los cuales le agradezco muchísimo por darme la oportunidad como profesional de trabajar con ellos, ¿verdad? Establecer un centro de operaciones de emergencia. Es un comando unificado, eso es lo primero que hay que hacer. Si la ciencia te dice que estamos ya con el fenómeno del Niño y un 90% de que sea muy fuerte en esta primavera y verano y que pueda durar incluso hasta el próximo otoño, hay que establecer un centro de operaciones de emergencia. Eso lo va a hacer Lambaré en las próximas horas. Te comento para que vos te des la primicia, ¿verdad? En este programa de esta hora. Ya 1 millón de personas se enteraron. Entonces, eso lo va a hacer con... estuvo presente un representante de las comisarías locales. También estuvo representantes de la unidad de rescate acuático de la Cuerpo Bombero Voluntario de Paraguay, hace minutos nada más, con la intendenta de Lambaré. Y también la unidad de los bomberos voluntarios de Lambaré. Pero eso no es suficiente. Porque, como te expliqué, ¿verdad? Hace unos minutos,
el arroyo Lambaré va a aportar lo que serían los torrentes, los raudales, va a desembocar en la zona de Interramada, Yucatú, San Cayetano, Bañado Sur. O sea, acá en Asunción un trabajo mancomunado. Ese centro de operaciones de emergencia, esto probablemente haya sido el 2015, ¿eh? Esto de Bañado Sur 2015, si no me trascorda mi memoria, que fue el último fenómeno del niño que tuvimos acá en la zona metropolitana. Entonces, imagínense una parte de la ciudad que en el transcurso de la madrugada ingresa una masa de agua a la ciudad y se da este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque lo que arrancó ahora en julio, agosto, si continúa con estas lluvias y estas lluvias se manifiestan en las nacientes del río Paraguay, esa masa de agua del Mato Grosso va a llegar a Asunción en la segunda semana de junio. Entonces va a coincidir lluvias... La semana de septiembre. De junio del 2027. Ah, el 2027. Hay que imaginarse que el pantanal en Mato Grosso actúa como una esponja que va a absorber todo el fenómeno del niño en el verano, diciembre, enero, y va a expulsar una gran masa de agua entre marzo, abril, mayo. Y en la segunda semana de junio probablemente nos volvamos a encontrar acá, Federico, el año que viene, va a llegar esa masa de agua a Asunción. Para graficar entonces lo que vamos a tener es ahora, septiembre, octubre, hasta diciembre, mucha lluvia. Y aquí a partir... y en la naciente del río Paraguay. Ok, y si las cosas continúan así, es lógico esperar que a mitad del año 2027 tengamos crecidas los ríos, inundados nuestras ciudades. Correctísimo. Ribereñas. Entonces, no solamente tenemos que trabajar a nivel, por ejemplo, la naciente del arroyo Lambaré está en Villa Lisa, su desembocadura está en Asunción y atraviesa la ciudad de Lambaré. Entonces, esos 3 municipios tienen que establecer su centro de operaciones de emergencia de manera unificada. Es decir, que tienen que trabajar coordinadamente. Me hablas de los otros municipios muy poblados que son ribereños. La misma cosa. Es decir, que en Paraguay se concentra gran parte de la población vulnerable en el departamento central. Vos lo sabes perfectamente bien. Y está el gran río que tenemos acá, el río Paraguay. Entonces, también ahí hay que trabajar coordinadamente. Esa es la primera medida que hay que hacer. Porque los recursos nunca van a alcanzar, Federico. Hay que priorizarlos de alguna manera. Bueno, el río Paraguay nos afecta a nosotros directamente, pero también el Bajo Chaco. Mira que esa zona es baja, está normalmente bajo nivel del río. Correctísimo. Está casi 2-3 metros por debajo. O sea, este es el río y acá está el Bajo Chaco. Correctísimo. Imagínate que estas imágenes, por ejemplo, de una persona acá andando en una canoa, ¿verdad? En una zona baja, como vos mencionaste. Fíjate lo que es la persona saliendo de su casa para subirse a una canoa. Bueno, el municipio de Lambaré, por esta declaración de emergencia ambiental, va a empezar a equiparse para tener lanchas, gomones, para poder evacuar a las personas adecuadamente. Ahora, Oscar, nunca alcanzan los recursos. Siempre las necesidades superan las posibilidades económicas. Pero si se toman las providencias con la debida antelación, con la debida responsabilidad, lo que podemos es evitar costo humano. Correctísimo. Mira, los centros climáticos de Europa, el Centro de Predicción Climática de la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos ya están advirtiendo de que estamos con el fenómeno del Niño, con un 90% de probabilidad que sea muy fuerte y con un 70% de probabilidad que sea el niño más fuerte registrado desde 1950. Entonces, cada mes se actualiza el boletín. El último boletín se actualizó a través de la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos el 13 de agosto, que es esos porcentajes que te estoy diciendo. El 13 de septiembre vamos a volver a tener un segundo boletín. Lo más probable es que esos números vayan más cerca del 100%, ¿verdad? Entonces, no existe una razón para no prepararse. Es decir, que si ignoramos a la ciencia, malas decisiones políticas vamos a tomar. Es probable que sea una interpretación muy superficial, pero este fenómeno del Niño coincide con un terremoto en Venezuela, terremoto en Colombia, terremoto en México, en algunos países del Asia, también otros de Centroamérica. ¿Tiene relación estos movimientos sísmicos con el fenómeno del Niño? No hay una relación causal, pero por lo general los países que tienen mayor cantidad de población vulnerable sufren muchísimo con estos fenómenos naturales, como el caso de los terremotos, y también por los fenómenos extremos como lluvias
muy dañinas asociadas con el cambio climático, que es lo que te había mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, si tenemos un fenómeno del Niño en un momento donde el planeta está 1,5 grados más caliente que hace 180 años, las lluvias probablemente sean más intensas, más frecuentes y más dañinas. Entonces, esta imagen que estamos viendo acá, tenemos meses para coordinar, por ejemplo, que no haya electrocuciones. Imagínate esa persona que está andando ahí con la zapatilla, si es que hay un cable del tendido eléctrico que no está desactivado, ¿verdad? Los animales domésticos, ahí vemos un caballo que está siendo tirado por una moto, los perros, los gatos. La gente no quiere abandonar a sus mascotas, a sus animales domésticos. Vos sabés muy bien que fuiste administrador de territorio. Entonces, tenemos la información, tenemos la certeza científica, tenemos el tiempo. La pregunta es, ¿vamos a actuar o no a nivel de comunidad, a nivel de ciudadanos, de municipios y lo más importante, del gobierno central? Yo repito, hubiera querido que esté el ministro secretario de Emergencia Nacional, porque él seguramente hubiera respondido muchas de estas preguntas, pero me preocupa sobre todo cómo se va a reaccionar, con quiénes vamos a trabajar, quiénes van a ser nuestra punta de lanza. ¿Van a ser los intendentes o se va a utilizar esto con un fin político? Porque tenemos elecciones de aquí a poco. Y lo lamentable sería que se le haga un bypass a las autoridades que corresponde y que se le dé a los operadores políticos y que lo que realmente necesiten finalmente no reciban la ayuda de parte del gobierno. Y para evitar eso se hubiera establecido con una meridiana claridad, con absoluta y transparencia, responsabilidad total en el manejo de esta cosa, todo este sistema de distribución. Y yo lamento, pero así como están las cosas, yo no veo que Lambaré, tal vez alguno otro distrito, pero no veo que en la zona ribereña haya un trabajo sólido, fuerte, para poder adelantarse a estos acontecimientos. Incluso los 3 niveles, nacional, departamental y municipal. Correctísimo. Bueno, a mí, Federico, como ciudadano, como profesional de asuntos públicos, de gobernabilidad, de cambio climático y sistema de información geográfica, me ha tocado trabajar con administraciones de la Secretaría de Emergencia Nacional en el escenario opuesto. 2019, 2020, 2021, con los grandes incendios forestales, recordarás, en aquella época. Hemos trabajado muy bien como ciudadanos con la Secretaría de Emergencia Nacional. O sea, nosotros como ciudadanos comprometidos, yo te considero también a vos una persona que utiliza esta plataforma para comunicar de esta situación, de esta cuasi certeza al 100% de este fenómeno. Estamos totalmente a disposición para establecer una coordinación con todos esos niveles gubernamentales que vos estás mencionando. No, lo tuyo a mí yo agradezco de nuevo, primero que hayas venido y segundo que nos estés informando, porque lo lógico hubiera sido que el que esté acá sea el ministro de secretario de emergencia, ¿verdad? Pero lo digo con buena onda, ¿eh? A mí me encantaría que ellos tengan el mismo trabajo que vos estás teniendo, o por qué no más avanzado aún, para ver, porque cuando hace frío solo ver que tienen su albergue, ¿verdad? Y ahora no veo esa misma predisposición, Oscar. Bueno, nosotros que esté equivocado. Nosotros tenemos cientos de miles de personas habitando las zonas ribereñas. El tiempo se está agotando. ¿Y dónde se le va a ubicar? Esa es una muy buena pregunta. Porque yo le escuché decir al intendente actual de Asunción que no quiere más 21 proyectada. Yo le escuché decir que no quiere más Plaza Uruguaya. Yo le escuché decir que no quiere más Plaza del Congreso. Entonces la pregunta es, ¿dónde le van a ubicar? Bueno, ustedes, recordaremos que en décadas pasadas se planteó un sistema de zonas de refugio. En la zona de Pelopincho, por ejemplo, disculpe que use un nombre peyorativo. No, pues es el nombre del barrio, así se llama, barrio Pelopincho se llama. Se elevó la cota del habitable para establecer una zona segura. Así se llama Pelopincho, pero ahí no hay más lugar, Oscar. Ahora, estamos hablando de cientos de miles Oscar, ahí de personas. Pelopincho no hay lugar, está saturado, está totalmente cientos de miles de personas que van a ser afectadas. Acá estamos viendo una escuela, por ejemplo, que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, si este fenómeno se instala, más del 70% de probabilidad de que sea el más fuerte registrado desde 1950, sí, en un escenario de cambio climático donde los fenómenos ya son extremos
por sí mismos, y si se mantiene estas lluvias excesivas toda la primavera de este año, todo el verano de este año, y se suma que hay una alerta de lluvias excesivas en las nacientes del río Paraguay, lo que conocemos como el Gran Pantanal, Claro, en la zona de Mato Grosso, claro. la certeza matemática y científica de que va a llegar una masa de agua en las primeras, segunda semana de junio a las zonas ribereñas centrales del Paraguay es categórico. Oscar, Entonces, atiéndeme bien mi no preocupación. hay forma de no mirar ese escenario. Yo entiendo eso, pero yo te vuelvo a repetir, ¿verdad? A mí lo que me preocupa son estas lluvias, porque va a caer mucha cantidad de agua en un poco tiempo y no va a haber tiempo de que eso se drene. Correctísimo. A mí me preocupa el evento de ahora, de dentro de una semana. De Correctísimo. 10. Correcto. Nosotros tenemos un año de tiempo para ver y el río va creciendo, creciendo y vos tenés normalmente tiempo de sacarle a la gente. Cuando venga esta precipitación fluvial Claro, importante, drástica. no vamos a tener tiempo porque te llovió en una hora, como vos decís, lo que llueve en 2 meses Claro. y no hay forma de drenar. Correctísimo. Entonces, desde el año 2010, Federico, nosotros tenemos un marco legal llamado Nueva Carta Orgánica Municipal. En esa nueva Carta Orgánica Municipal se plantean 2 elementos de planificación muy importantes. Primero, el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. Y segundo, el Plan de Desarrollo Sostenible. Es decir, que en el año 2010 nosotros tenemos un marco legal que le permite a las municipalidades ordenar su espacio para que esas lluvias torrenciales, para que esos fenómenos extremos no le vulnerabilicen aún más a la población. 2010, 2026, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos municipios tienen un plan de ordenamiento urbano territorial y un plan de desarrollo sostenible? Es decir que la planificación... Sobran dedos para contar lo que tienen. La planificación es realmente importante. ¿Y cuántos municipios que tienen un plan de ordenamiento urbano territorial, un plan de desarrollo sostenible, tienen una ordenanza municipal de uso y ocupación del territorio vigente? Oscar, te decía de que una de las mayores preocupaciones son estas precipitaciones que vamos a tener. Lo de la crecida del río, bueno, tenemos ya un tiempito, ¿verdad? Entonces, ¿recordás el tema de Lambaré, esos militares que fallecieron? Correctísimo. San Lorenzo, un niño. Correctísimo. Bueno, estos militares estaban transitando por zonas aledañas a Lambaré porque tenían que buscarle, creo que a una autoridad alta de su cuerpo, del ejército, y por un desconocimiento ingresaron en ciertas zonas de los arroyos, el arroyo Sosa, luego fueron al arroyo Lambaré y perdieron la vida. Y son militares que saben nadar, se presume, y son gente Perdieron la vida, sus cuerpos estuvieron desaparecidos varios meses, Federico. A uno nomás se le encontró, creo que hasta ahora, otro no se le encontró. Yo estuve en el arroyo Lambaré, específicamente en la zona de la compañía número 5, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que está a 100 metros del arroyo Lambaré. Sí. Estuve el sábado pasado recorriendo el cauce del arroyo Lambaré. Está totalmente construido a 1 centímetro del arroyo Lambaré. Entonces, el arroyo no tiene forma de disipar la energía de esas lluvias que vos estás mencionando. Y toda la energía se concentra en el cauce principal, porque se ha construido, se le ha encajonado al arroyo Lambaré. Entonces, tenés toda la razón cuando mencionás que el primer impacto van a ser las lluvias excesivas, y eso se llama inundaciones instantáneas. Preguntan acá, ¿por qué se llama el Niño? Bueno, esta agua caliente aflora en las costas del Perú, generalmente en el mes de diciembre, coincidiendo con la Navidad, y por eso los pescadores lo llaman el fenómeno del Niño que están haciendo. Ok. Muy bien, adelante. Continuamos con el tema de la lluvia. Bueno, como vos decías, las lluvias excesivas van a ser el primer impacto. Eso va a generar que los arroyos urbanos que ya están muy construidos en sus bordes, que están taponados de basura, se transformen en un problema que ponga en vilo la seguridad de los habitantes de esas ciudades. Trampa mortal. Por ese motivo, Federico, yo me he acercado de manera totalmente voluntaria a la Municipalidad de Lambaré y al Cuerpo de Bomberos de la Quinta Compañía de Lambaré, el K5, y a la Unidad de Rescate Acuático para poder trabajar sobre eso que acabas de mencionar. ¿Qué pasa si en 24 horas caen 100 milímetros en el área metropolitana de Asunción? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que 100 metros al margen de cada uno de los arroyos urbanos, vos mencionaste el arroyo Ferreira, el arroyo Jaén, el arroyo Itaú, el arroyo Sosa, el arroyo Lambaré, van a afectar inmediatamente esos 100 metros a ambos márgenes de esos arroyos. ¿Cuál va a ser la respuesta rápida? ¿Cómo se le va a evacuar a esas personas en esas pocas horas que se va a tener para responder?
ahora hay que prepararse para eso. ¿Qué ocurre si se produce una lluvia ahora a las 9, las 10 de la noche y continúa hasta las 4 o las 5 de la mañana? Son 7 horas de lluvia intensa. ¿Quién se vaya a sacarle, Oscar? ¿Qué ocurriría si mañana, como te di la primicia, el municipio de Lambaré declara emergencia ambiental y solicita un aumento del 40% de su presupuesto para responder a esa situación? ¿Cómo va a responder el gobierno central? No, es que el gobierno no tiene por qué darle si el gobierno no le da ni un peso a la municipalidad. Ahí el que recauda la municipalidad es de la contribución de los vecinos. O sea, esa declaración de interés de emergencia ambiental, esperando 40%, que espere sentado que no le va a dar absolutamente nada. Bueno, esa es la situación que nos estamos enfrentando. Ni siquiera le está pagando a la gente de vialidad, a la gente, los médicos que fueron a pedir hoy aumento de salario. ¿Te imaginas esta situación, Oscar, que te voy a presentar? No hay plata, no se le da aumento a los médicos, no se le paga a la química farmacéutica, no se le paga a las vialeras, no hay recursos. El ciudadano común no tiene plata, no va a pagar su impuesto en una municipalidad. ¿Qué implica declarar de interés de emergencia ambiental? De emergencia ambiental este fenómeno si no estamos tomando la medida? Acá el trabajo tendría que haber sido limpiar el arroyo, descolmatar, hacer que el agua pueda fluir más rápido. Ese tendría que haber sido, y crear conciencia a la ciudadanía. Lo que vos estás haciendo, estás participando en un programa donde se le está informando a la ciudadanía. ¿Qué es lo que dice Internet? Que comienza en septiembre. Septiembre comienza de mañana en 8. El 2 de septiembre es el próximo martes, de mañana en 8. Es el 1 de septiembre. Correctísimo. Entonces, a ver, como te mencioné al principio, desde el año 2010 tenemos marco regulatorio donde los municipios tienen que ordenar el uso de su territorio. 2010, la nueva Carta Orgánica Municipal. Es decir que eso se tiene que presentar como un reporte técnico ante el Ministerio de Economía y Finanzas que absorbió la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? La famosa STP. Entonces, los municipios que no presentan su plan de ordenamiento urbano territorial y su plan de desarrollo sostenible no son sujetos de asignaciones por royalties, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay una conexión, Federico, entre los gobiernos locales y el gobierno central, y ante esta situación esa conexión tiene que dar una respuesta a la ciudadanía. Oscar, querido, yo ojalá que esté profundamente equivocado y que los municipios y las gobernaciones y los ministerios y la Secretaría de Emergencia estén aceitados y estén trabajando armónica y proporcionalmente en este tema, ¿verdad? Pero te digo por enésima vez, lamento que no haya venido, que no haya aceptado la invitación el ministro secretario de Emergencia Nacional. Creo que lo que vos estás haciendo me parece encomiable y ojalá que las autoridades que nos están viendo tomen el toro por las astas y que se encarguen en esta semana de hacer el trabajo que tiene que hacer. Fernando de la Mora es una ciudad relativamente chica, no tiene costas sobre el río, pero sin embargo tenemos arroyos que nos causaron problemas. En San Lorenzo, sin una gran precipitación, hace poco murió una criatura. Correcto. Si esto que se está viniendo tiene una cinética y tiene una fuerza extraordinaria como estás presumiendo, y que va a llover mucho y que va a superar lo que no ocurrió hace más de 70, 80 años, tenemos que por lo menos tomar en serio, Oscar. Paraguay es un país altamente vulnerable al cambio climático. Eso está en los documentos oficiales, Federico, del gobierno de Paraguay. No lo digo yo, no lo dice Federico Franco, lo hemos inscrito en las propias Naciones Unidas, ¿verdad? Es por eso que Paraguay está recibiendo apoyo del Fondo Verde del Clima, del Fondo Ambiental Global. Es decir, Paraguay es un país sujeto de un apoyo internacional. Hay que usarlo eficientemente. Bueno, esa es la idea. Ahora, en esta parte final tenemos que irnos en 60 segundos. Si tuvieras en un estadio de definición, ministro, ¿qué medidas de urgencia hubieras tomado en este periodo de una semana antes del inicio del fenómeno del Niño? Lo primero, como vos mencionaste, establecer un centro de operaciones de emergencia en los 3 niveles que mencionaste: gobierno central, departamental y municipal, para que los escasos recursos que tenemos puedan utilizarse para salvar vidas. Y no se dupliquen. Para resguardar las vidas de los ciudadanos y que eso llegue realmente a una priorización en nuestras zonas donde están los arroyos, donde están expuestos los gestantes, los lactantes, las personas de la tercera edad, los infantes, que son los que más van a sufrir.
¿Hay un censo, Oscar, de la zona más comprometida? Existe el censo, la gente de la directora general de la niñez de la municipalidad de Lambaré me mencionó que ellos tienen un censo que está en proceso, y también el director de seguridad industrial y de las personas de la municipalidad de Lambaré me confirmó hace unos minutos que la Secretaría de Emergencia Nacional tiene los puntos críticos mapeados, es decir, que esa información tiene que estar disponible y coordinada. Bueno, tenemos que irnos. Algo que no te haya preguntado y que finalmente quieras... Tenemos que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Muy bien. Ojalá, Dios quiera. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Te agradezco. Buenas noches. Oscar Rodas compartiendo con nosotros. Nosotros nos vamos, regresamos. Ojalá que el próximo lunes, cuando vengamos de nuevo a Diálogo Franco, si Dios permite, podamos decir parte sin novedad y no ocurra nada. Pero lo peor es que ocurre y que no estemos preparados. Así que por favor, a cuidarse, a prepararse, a limpiar cada uno de los cauces naturales que estén cerca de la casa. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias a la audiencia por la preferencia.